Bueno, esta tarde de viernes, del comienzo de sábado, vamos a estudiar la lección número 12 de los tres mensajes cósmicos, del mensaje de los tres ángeles, y el título es El sello de Dios y la marca de la bestia. Este es un tema muy especial para nosotros, para los adventistas del séptimo día, porque se trata del mensaje que Dios nos dio para predicar. O sea, la misión del pueblo adventista, después de recuperar el conocimiento de la verdad, es predicar la verdad. Y el mensaje de los tres ángeles es el mensaje que Dios nos mandó predicar después de comprenderlo. Por eso todos los adventistas deberíamos saber cuál es el verdadero sello de Dios y cuál es la verdadera marca de la bestia. Pero lo sabemos. La semana pasada estudiamos este tema y vimos en nuestro estudio que no son ni la adoración en sábado ni la adoración en domingo, ni son el fruto de la adoración en sábado ni el fruto de la adoración en domingo. Recibir el sello de Dios es el fruto de adorar a Jehová y entrar en su reino, para que Él escriba su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, o sea, para que Él nos transforme a imagen de Jesús. Y la marca de la bestia, escarlata, que es la marca de Satanás, es el fruto de adorar a Satanás y a los demonios, adorando a la imagen de la bestia, llamándola Dios y Cristo, y ser hechos parte de la sinagoga de Satanás y llegar a conocer las profundidades de Satanás. O sea, para que en nuestra mente, en nuestro corazón, esté grabada plenamente la ley de Satanás y reflejemos su carácter, para que su nombre esté escrito en nuestras frentes. Entonces, ese es el destino de todos los hombres en la última generación. Y por eso Dios quiere que nosotros prediquemos el mensaje que les muestre a todos los hombres que tienen la posibilidad de llegar a recibir el sello de Dios. Y si quieren, pueden elegir el otro camino, entrar por la puerta ancha, adorar a Satanás y a los demonios y llegar a recibir la marca de la bestia. ¿Por qué? Acá tenemos dos imágenes que se presentan en nuestra lección. En la primera, vemos la imagen de alguien que se esconde detrás de una máscara, simulando ser Jesús. ¿Y quién es ese? No son hombres, es Satanás. Y después vemos un número, el número 666. Que ese número 666 no es la marca de Satanás, es otra marca, es la marca que pondrá la bestia que sube a la tierra, está relacionado con otra cosa. ¿Por qué el 666 es la imagen de nuestra lección? Como lo veremos, porque está relacionado con el número del nombre de la imagen de la bestia, con el nombre del Dios de la bestia, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, porque adicionalmente a la marca a la que se refiere el mensaje del tercer ángel, o sea, la marca de Satanás, en la profecía hay otra marca. Y es la marca que la bestia que subirá de la tierra le pondrá a todos los hombres que adoren a la bestia y a su imagen del dragón, como lo hizo la bestia romana en el tipo de la ley dominical activa, para que solo ellos, los que adoren a la bestia y a su imagen, puedan comprar y vender. Por eso la bestia que subirá de la tierra será una imagen de la bestia romana. Y aquí leemos en Apocalipsis 13, 16 al 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una mano en la mano derecha o en la frente. ¿Quién es este ahora? La bestia que sube de la tierra. Es la bestia política, esta es la marca de la bestia política, religiosa. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y acá hay algo interesante, porque este número está asociado con el nombre de la imagen de la bestia. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666, o como dice la profecía, 666. Cuando llegamos a ver el cumplimiento de la profecía de la historia, nos damos cuenta que esta marca tiene mucho que ver con el nombre de la abominación desoladora, la imagen del dragón a la que obligó a adorar la bestia romana en la ley, que es el tipo de la ley dominical activa. El nombre de la imagen del dragón que ahora une a la bestia y el falso profeta en la misma adoración, después de la unión en puntos comunes de doctrina, y además ya es parte de la imagen del dragón a la que obligará a adorar la bestia que suba de la tierra, la imagen que ya formó la triple alianza religiosa. Pero vamos a enfocarnos en algo importante.
porque el objetivo nuestro es evitar el engaño. Y en nuestra lección, la que leen todos los adventistas del séptimo día, en la profecía que se predica desde el púlpito de mayor alcance que existe en nuestra iglesia, es lo que aparece en nuestra lección. Y lo que aparece es falsa profecía. Y tenemos que decirlo. En la lección de esta semana, los autores hacen malabares lingüísticos para presentar ante nosotros la que Elena de White identifica como la falsa profecía encendida y la infernal tea satánica. Y para hacerlo, quitan parte de las palabras de la profecía del Apocalipsis y de las profecías para el tiempo del fin, ocultando las claras definiciones que Dios nos dejó sobre este tema por medio de Elena de White, ocultando los hechos que son el cumplimiento de la profecía y podemos ver en la historia, y distorsionando los hechos que presentan. Entonces, para un adventista esto es duro oír esto, pero es la verdad y lo vamos a mostrar, porque es el cumplimiento de la profecía. Y el primer engaño que aparece en nuestra lección es presentar al versículo de memoria como el sellamiento que va a haber en el tiempo de angustia, cuando sea aprobada la ley dominical, negando lo que Dios dice en su palabra y nos mostró claramente por medio de Elena de White. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra, el mar, y les dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Este es el versículo de memoria que se repite la semana pasada y esta semana. Y después van a hablar de la ley dominical. Por eso, acá hay un grave error, y por supuesto es un error en el que creen probablemente algunos de nuestros hermanos que están engañados, o es un error que es puesto a propósito para engañar. Ahora, ¿de qué habla este sellamiento? El sellamiento que aparece en el versículo de memoria es previo al comienzo del tiempo de angustia y es el sellamiento del pueblo de la iglesia remanente, el pueblo que está en Jerusalén, como dice Ezequiel 9, y Dios le mostró en el Juay que se trata del sellamiento del pueblo adventista. El pueblo adventista es el único que es probado y sellado antes del comienzo del tiempo de angustia. Cuando es despertado por el clamor de medianoche, escucha el mensaje de Elías. Y vamos a ver por qué necesitaría escuchar el mensaje de Elías. Y el daño que hacen los 4 ángeles es el daño producido por las primeras 4 trompetas al comenzar el tiempo de angustia. Pero el tiempo de angustia no puede comenzar antes que sea sellado al pueblo de Dios. Y Satanás no puede aprobar ninguna ley que produzca persecución al pueblo de Dios antes de que Dios haya sellado a su pueblo y empiece a soltar los vientos retenidos en 1798. ¿Y para qué los retuvo? Para que los lugares asolados pudieran ser reedificados. Y recién cuando los lugares asolados hubieran sido reedificados, comienza el tiempo de angustia. Y estos vientos solo empezarán a ser soltados cuando haya sido sellado el pueblo de la iglesia remanente y los lugares asolados hayan sido reedificados, cuando haya 144.000 columnas en el templo de Dios. Y para entenderlo tenemos que leer todo el pasaje sin sacar el versículo 1 y el 4. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra. ¿Cuándo fueron detenidos? Cuando el pueblo de Dios no pudo ser perseguido más por una bestia. El tiempo de la detención de los vientos es el tiempo cuando no hay bestias. Detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y viento significa persecución. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. El pueblo está en la tierra, no en Babilonia, no en el mar. Y ya lo vimos claramente, Dios se lo mostró claramente al pueblo adventista cuáles son las etapas de la misión que tiene que cumplir. Primero era reparar la brecha hecha por el Papa, la Santa Ley de Dios. Y como las vírgenes se dormirían, recién lo haríamos en el tiempo de la última generación, cuando entrara el hombre de la escobilla, y el pueblo adventista hubiera llegado a estar en la condición del ángel de la Odisea. Y ahí se oiría el clamor de medianoche. Y ahí
Los lugares asolados serían reedificados con los adventistas que recorrieran el camino angosto que Dios les mostró a Elena de White en su primera visión y llegaran al final del camino y entraran con el esposo a las bodas. Y después, cuando hubiera primicias de la esposa del Cordero, ahí el pueblo adventista, los vencedores del pueblo adventista predicarían el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Ahí sería predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo, para que todo el que quisiera pudiera ser hecho parte del reino de Dios y también recibir el sello de Dios. Ahora, el segundo engaño que presenta nuestra lección es ocultar que, cuando comience el tiempo de angustia, la puerta ya se ha cerrado para las vírgenes que no se hayan preparado, para los adventistas que no hayan recibido el sello de Dios, lo cual es una obra de maldad. ¿Por qué? Porque se engañará al pueblo para que no se prepare y para que quede en manos de Satanás. Ahora, ¿qué va a pasar en ese tiempo? Como Dios le mostró a Elena de White, será tiempo de misericordia y la puerta seguirá abierta para el pueblo que está en medio de la gran Babilonia y escuchará el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, el mensaje predicado por el Espíritu y por las primicias de la esposa del Cordero, los 144.000 sellados de la iglesia remanente. Como Jesús lo dijo, en este tiempo el reino de los cielos es semejante a las vírgenes, al pueblo adventista. Y a las que se les cierra la puerta son a las vírgenes insensatas, no al pueblo que está en Babilonia. Vino el esposo y las que estaban preparadas, las que recibieron el sello de Dios, entraron con el esposo a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Por eso este es un mensaje ¿para quién? Para las vírgenes. Las que son selladas son las vírgenes, las que son probadas y selladas son las vírgenes, el pueblo que está en el campo del Padre Familia, el pueblo de la iglesia remanente, el pueblo que está en Jerusalén, no en Babilonia. Y por eso los mensajes de Dios por medio de Elena de White son claros. Ella dice: ojalá que la gente conociese el tiempo de su visitación. Hay muchos que todavía no han escuchado la verdad probatoria para este tiempo, y está hablando de adventistas. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está batallando. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de misericordia para los que no habían tenido oportunidad hasta ese momento de enterarse de la verdad. El Señor los contemplará con ternura y se conmoverá su corazón de misericordia. Su mano todavía permanece extendida para salvar, mientras la puerta se ha cerrado. ¿Para quiénes? Para los que no quisieron entrar, para los que son llamados en primer lugar. Si no quieren entrar, llega el momento en que se cierra la puerta. ¿A quiénes? A las vírgenes. Porque son las llamadas a entrar primero, a ser parte de las primicias de la esposa del Cordero, a recibir el sello de Dios. Y cuando la puerta se haya cerrado por el pueblo adventista, recién ahí los vientos van a ser soltados y será llamado el pueblo que está en Babilonia a entrar al reino de Dios. La mano de Dios todavía permanecerá extendida para salvar, mientras que la puerta se habrá cerrado para los adventistas que no quisieron entrar. Ahora, el que oculta esto hace una maldad, porque engaña al pueblo para que no se prepare. Y en el conflicto de los siglos, página 421, leemos lo siguiente: cuando los que no creen la verdad, o sea, cuando los que oyen la verdad y la rechazan y se complacen en la justicia, sean dejados para sufrir tremendos engaños y para que crean a la mentira, para que los dominen los espíritus demonios, entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla, y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. O sea, unos son dejados y viene el llamamiento al pueblo que está en Babilonia. Y ese llamamiento lo predican el espíritu y la esposa. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y el espíritu de la esposa, ¿quiénes? Los que ya vencieron, los que recorrieron el camino angosto y entraron por las puertas de la ciudad de Dios, dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, porque es tiempo de misericordia. Eso es lo que va a pasar durante el fuerte pregón. Pero si somos engañados y no nos preparamos, no vamos a ser parte de la esposa. Ahora, el tercer engaño
que aparece en nuestra lección es ocultar que Roma y el falso profeta adoran al dragón, adoran a Satanás, adorando a la imagen de la bestia, a la abominación desoladora, y que ambos le preparan el camino a su venida, ¿no? E indicar que el problema es la adoración a la bestia religiosa, adoptando su sistema de adoración falsa, la adoración en domingo. Dan a entender que el problema no es la adoración del dragón, sino la adoración del mismo Dios en domingo. Que si adoramos al mismo Dios en sábado, recibimos el sello de Dios. Y si lo adoramos en domingo, la marca la bestia. Y eso es totalmente contrario a la palabra de Dios, porque están ocultando y quitando a la palabra de Dios. Ahora vamos a ver cómo enlazan las palabras para llegar a eso. Empezamos el sábado 10 de junio de 2023. Ahí dice: la profecía de la marca de la bestia trata sobre el eslabón final de una impía cadena de persecución religiosa que se remonta a través de los siglos. Al igual que las persecuciones del pasado, esta persecución está pensada para obligar a todos a someterse a determinado conjunto de creencias y a un sistema autorizado oculto. Sin embargo, como siempre, Dios tendrá un pueblo que no capitulará. Ahora, y después definen cuál es ese conjunto de creencias y el sistema autorizado de culto. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problemas tiene este conjunto de creencias y sistema de culto? Y después dicen que son problemas doctrinales que no incluyen la adoración del dragón, al adorar la imagen de la bestia, a la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, a la imagen definida en los concilios ecuménicos de Roma, al Dios la Trinidad. ¿Por qué tratan de sacarlo? Porque como pueblo, nuestros dirigentes están adorando ¿a quién? A ese Dios, al mismo Dios que la bestia. Entonces, ¿el problema cuál es? ¿Adorar a la Trinidad, a la abominación desoladora, o adorarla en sábado o en domingo? Ellos dicen que los que adoren a la Trinidad en sábado reciben el sello de Dios, y los que adoren a la Trinidad en domingo van a recibir la marca de la bestia. Pero no es así. El que cree eso está engañado, y va a recibir la marca de la bestia si adora a la Trinidad en sábado o si la adora en domingo. Y nuestra lección sigue el domingo 11 de junio diciendo lo siguiente: es extremadamente importante recordar que la profecía bíblica está describiendo un sistema religioso que ha comprometido la palabra de Dios, que ha sustituido el evangelio por las tradiciones humanas y que se alejó de la verdad bíblica. Y siguen después desarrollando el tema y explican cuál es la marca de la bestia. Los autores afirman que el problema es con un mandamiento específico, que es la esencia de la adoración, el cuarto, el sábado, y que la observancia del domingo se convertirá en la marca de la bestia. Y esto es lo que leemos en la lección del miércoles. Un grupo adora a la bestia y el otro guarda los mandamientos de Dios. Fíjense, no aparece la adoración del dragón. Adora a la bestia religiosa. Y el otro guarda los mandamientos de Dios, que incluye el cuarto, un mandamiento que el poder de la bestia intentaría cambiar. O sea, dicen, el que guarda el domingo adora a la bestia. Ese es el contraste. Al obrar por medio de las bestias que suben del mar y de la tierra, el diablo intenta socavar la autoridad de Dios atacando la esencia de la adoración, es decir, el sábado. O sea, ¿la esencia de la adoración es un día de la semana? No. La esencia de la adoración es a qué Dios adoramos. Eso es lo importante. ¿Y cuándo lo adoramos? Todos los días de nuestra vida. La Iglesia romana afirma que el domingo es la marca de su autoridad eclesiástica y cita un artículo de la revista americana católica, que era trimestral, donde dice: por supuesto, la Iglesia Católica afirma que el cambio fue acto suyo, y el acto es una marca de su poder y autoridad eclesiásticos en asuntos religiosos. Eso es lo que dice Roma. Pero no solamente cambió el cuarto mandamiento, cambió muchas cosas, como es la profecía. Y lo primero que hizo fue empezar a adorar al dragón. Y sigue siendo nuestra lección. Apocalipsis predice que en el futuro, en un momento de crisis internacional, nuestro mundo se enfrentará a algún tipo de transformación radical en los niveles político, social, religioso y moral. En el futuro ya está pasando. ¿Se formó la Triple Alianza? Sí. ¿Se unieron las iglesias protestantes de Estados Unidos con la Iglesia Católica en puntos comunes de doctrina? Sí. ¿Es en el futuro? No. Ya está todo listo.
por lo que la observancia del domingo se hará cumplir y luego se convertirá en la marca de la bestia. O sea, guardar el domingo se convertirá en la marca de la bestia, esa es nuestra lección. Una vez más, no se nos dice cómo se desarrollará todo esto. Ahora, Dios nos dijo detalladamente cómo se desarrollaría. Pero ¿qué dicen los autores de esta lección? No se nos dice cómo se desarrollará todo esto. Ocultan las revelaciones de Dios. La Escritura solo nos da líneas generales pero suficientes como para mostrarnos que el gran conflicto culminará en torno al tema de la adoración de la bestia o del Creador y que el sábado jugará un papel central. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿No nos dijo Dios cómo se desarrollará todo esto? Sí. Nos lo ha sido revelado claramente en la Biblia y por medio de los testimonios de Elena de White, cosa que los autores de la lección ocultan con peligro de sus propias vidas. ¿Qué dijo Jesús en Apocalipsis 22, 18 y 19? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro esta profecía, por ejemplo, lo que dice de adorar a la bestia y a su imagen, de adorar al dragón, adorando la imagen de la bestia, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es un tema muy delicado hablar de la profecía del Apocalipsis. No podemos agregar ni quitar nada, y menos cuando la revelación es tan clara como veremos. La referencia más clara que tenemos la podemos ver en la historia, dado que la nueva bestia seguirá las pisadas de la bestia romana, aprobando las mismas leyes. Entonces, si vemos lo que pasó en la historia, como dice el juez, vamos a comprender lo que estaba pasando. A ver, la nueva bestia será una imagen de la bestia romana y como ella obligará a todos los hombres a adorar a la bestia religiosa y a su ídolo, a la imagen del dragón a la que ella adora. Dice el juez. Y esta cita está en el perfil de Crisis Venidera, página 57. La luz que tenemos acerca del mensaje del tercer ángel es la luz verdadera. La marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado que es. Todavía no se comprende todo lo relacionado con este asunto y no se comprenderá plenamente hasta que se despliegue el rollo, hasta que empiece a cumplirse las profecías. Y ahí se comprendería plenamente. Y ahí podría ser predicado plenamente el mensaje de los tres ángeles. Pero se llevará a cabo una obra de gran solemnidad en nuestro mundo. Y sigue siendo ella en Conflicto de los Siglos, página 498, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, y esto es muy importante, ¿ya se unieron? Sí. ¿Sabemos la fecha? Sí, es una señal de los tiempos muy clara. Influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas. Entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. O sea, Estados Unidos va a ser una imagen de la bestia romana, un poder político donde se sienta una ramera. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Primero, se unirían en dogmas comunes con quién, con Roma. Adoptarían como propios los dogmas de Roma. Y después esos dogmas los impondrían, como hizo Roma en el Edicto de Tesalónica, usando el poder del Estado. Y las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, serán más que imitadas cuando se unan el protestantismo y el papado. ¿Se unieron? Sí, ya se unieron. Ahora, ¿lo sabe todo el mundo? Claro que sí. ¿Lo saben nuestros dirigentes? Por supuesto que sí. ¿Predican el mensaje del tercer ángel anunciando que esta es una señal? No. Dicen, no sabemos qué va a pasar en el futuro, algo va a pasar. Y por supuesto eso es falsa profecía, es negar lo que Dios reveló. ¿Se empezó a desplegar el rollo? Sí, delante de nuestros ojos y podemos ver que los dogmas que ahora unen a la bestia, no a las bestias, a la bestia, y el falso profeta
son los dogmas de Roma que definen al Jesús al que ella adora y a la Trinidad, el ídolo al que ella adora. La imagen cuya adoración fue impuesta por la fuerza por la bestia romana en el edicto de Tesalónica del año 380 después de Cristo. Este edicto es el tipo de la ley dominical activa y le puso una marca, un nombre, el nombre de cristianos católicos, a los que adoraban a la imagen de la bestia, y a los verdaderos cristianos los declaró herejes. Y ya lo vimos en nuestro estudio, pero lo repetimos para que veamos que es claro cuál es la imagen de la bestia cuando vemos la historia. Porque lo que hizo la bestia romana es lo que va a hacer Estados Unidos. ¿Y qué hizo la bestia romana? En el 321 declaró el domingo como día de descanso universal, pero esa no es una ley que transformó de vuelta a la bestia romana en bestia, sino esta es la ley, el edicto de Tesalónica. Y ahí la bestia romana dijo: queremos que todos los pueblos profesen una religión, o sea, impuso una religión. Y una religión es la que une a los hombres con un Dios y obliga a adorar a un Dios. ¿Y qué religión? La que profesaban en ese tiempo el pontífice Dámaso, el papa Dámaso y el obispo de Alejandría. Y la definen así: creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. O sea, la bestia romana dice: creemos en la piedad, en la piadosa Trinidad. Creemos en la Trinidad. La piadosa Trinidad, la Trinidad es la imagen a la que obligó a adorar la bestia romana por la fuerza. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, o sea, le pone una marca, un nombre, el nombre de cristiano católico al que adora la Trinidad, al que adora la imagen de la bestia, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos. ¿Y qué pasa si alguien es demente y loco? Pierde sus derechos civiles y no puede comprar ni vender. Es lo que va a hacer la bestia que sube a la tierra, sobre los que pesará además la infamia de la herejía y los declara herejes. Sus lugares de reunión no recibirán nombre de iglesias. ¿En qué lugares de reunión se llamaban iglesias? Los de los verdaderos cristianos. Y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿La voluntad de quién? ¿De qué Dios? La voluntad del dragón. Estos son los dogmas que, dejando de lado el principio de sola escritura, el 14 de febrero de 2010 adoptaron como propios las iglesias caídas, los dogmas que definen la imagen cristiana del dragón, el dios de las fortalezas, a la que obligó a adorar la bestia romana, la doctrina de Jezabel que lleva a conocer las profundidades de Satanás. Y no hay duda de cuál es la abominación desoladora. Es el dios de la Trinidad. Y aquí tenemos el acuerdo al que llegaron protestantes y católicos luego de 40 años de diálogo ecuménico. El 14 de febrero del 2010 se presentó en público cuál es la cosecha del movimiento ecuménico. Y los participantes afirmaron su fundamento común en Jesucristo y en la Santísima Trinidad, tal como se expresa en nuestro credo común y en la doctrina de los primeros concilios ecuménicos. Ahora, ¿qué pasó con la Reforma? Murió. ¿Qué pasó con el principio sola escritura? Desapareció, fue tirado a la basura. Porque en vez de decir sola escritura, reconocieron a Roma como la verdadera iglesia de Cristo y se sometieron a su autoridad para definir doctrina. ¿Y cuáles son los puntos comunes? Los que definen a la abominación desoladora, al ídolo en cuya defensa Roma asesinó al pueblo que conocía a su Dios y no lo adoraba. Y además los protestantes reconocieron a la Iglesia Católica como la Iglesia de Cristo y como la verdadera Iglesia, adorando a la bestia y llamándola Iglesia, como fruto de 40 años de diálogo ecuménico. Y como Jesús lo había dicho y anunciado en la profecía del Apocalipsis, esta doctrina es fruto de la obra de Balaam y fue creada con cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, Balaam eran los apóstatas que enseñaron a Balac, el rey enemigo, a Constantino, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, porque esta doctrina fue creada con cosas sacrificadas a los ídolos. Y como dice Jesús ahora en el mensaje a Tiatira, pues eso fue Pérgamo, ya empieza el periodo de Tiatira, donde la mujer Jezabel, que se dice iglesia, ahora se dice profetiza,
enseña al pueblo de Dios a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Por qué? Enseñándoles esa doctrina que lleva a conocer las profundidades de Satanás, a ser hijos de Satanás. Y como dice Pablo en 1 Corintios 10, 19 al 21, el que come cosas sacrificadas a los ídolos, come lo que los gentiles sacrifican a los demonios, porque a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, de la mesa de los borrachos. ¿Y a quién adora Roma? Esta es la imagen que ella presenta. Satanás le presentó a Constantino la imagen del sol con la cruz, símbolo de los hijos de la estrella, los hijos del dios Sol y la diosa Luna. O sea, esto es un símbolo de ¿quién? De Baal, hijo, Mitra o Apolo, u Horus o Tamuz. Y a esa imagen Roma la llama Cristo. Y esa imagen es con la que modelaron la doctrina de Jezabel, transformando al dios Sol en tres hipóstasis, porque la esencia, la sustancia de la cual vienen las tres hipóstasis o las personas es el Sol, porque el dios que aparece en medio dice Deus, ese es el Sol, que tiene tres hipóstasis y que tienen figura de hombre. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, o sea, Sol Padre o Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo. A eso adora Roma. Esa es la Trinidad. Y por eso Dios dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Es el llamado de Jehová, para que no seáis partícipes de sus pecados, para que no adoren a la imagen de la bestia, ni recibáis parte de sus plagas. Y es clara la palabra de Dios. Apocalipsis 9, el 20 al 21 dice, ¿qué pasa con los que reciben la marca de la bestia? Los que no quieren salir de Babilonia. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes. ¿Cuál es el problema de Roma? ¿Cuál es el problema del falso profeta? Que adoran a los demonios y a las imágenes, al adorar la abominación desoladora. Y eso es claro. Ese es el mensaje del Apocalipsis. No podemos quitarle ni una sola palabra, pero nuestros dirigentes sí lo hacen, los autores de la lección sí lo hacen. Y ese es un tema muy delicado, porque no solamente afecta en la vida de los que leen la lección y son engañados, sino están decidiendo su propio futuro. El cuarto engaño que presenta nuestra lección es indicar que todos seremos probados por la ley dominical pasiva, la ley que establecerá el domingo como día de descanso universal obligatorio, cuyo tipo es el edicto de Constantino del año 321, el edicto que no eliminó la libertad religiosa y no estableció la persecución de los cristianos fieles. Y esto es lo que aparece en nuestra lección el jueves 15 de junio, en la lección de ayer. La prueba del sábado. Ahora mismo quizás se está preparando el escenario para esta inminente persecución. El 6 de junio de 2012, el Papa Benedicto XVI hizo este llamado urgente a más de 15.000 personas reunidas en la Plaza San Pedro, en Roma, para que el domingo sea un día de descanso para todos, para que la gente pueda tener libertad de estar con su familia y con Dios. Entonces, ¿qué está proponiendo el Papa? Que el domingo sea declarado día de descanso universal, como en el año 321. Ahora, pero esta no es la ley dominical activa, esta es la pasiva. Al defender el domingo, uno defiende la libertad humana, ¿no? Eso es lo que dijo el Papa. Por supuesto, esto no es lo mismo que exigir que los demás guarden ese día en lugar del sábado bíblico, pero muestra que la idea del domingo como el día de descanso decididamente es un verdadero problema. Tarde o temprano se aprobarán leyes y quienes siguen la palabra de Dios a conciencia y guardan el verdadero día de reposo serán tachados de enemigos de los intereses de la sociedad. Eso no ocurrió así en el tiempo de Roma. El problema no es guardar el día de reposo, es otro. Y vamos a ver cómo Dios se lo reveló claramente a Elena de White. En este tiempo de crisis, el pueblo fiel de Dios, por su gracia y su poder, permanecerá firme en sus convicciones de seguirlo. No cederán a la presión, o sea que seguirán adorando el sábado. ¿A quién? Ese es el tema.
En contraste con la marca de la bestia, recibirán el sello de Dios. ¿Por qué? Por adorar en sábado. Ahora, si adoramos en sábado la imagen de la bestia, ¿recibiremos el sello de Dios? No, tampoco. Si adoramos al Dios verdadero y no nos preparamos, tampoco. Solo van a recibir el sello de Dios los siervos fieles que estén haciendo la obra que Dios les dio para hacer. Como Dios le mostró en Ajuay, la ley que obliga a descansar el domingo no será una prueba para el pueblo adventista, ni es la ley que convertirá en bestia a los Estados Unidos. No es la ley mencionada por Apocalipsis 13, no es el antitipo del edicto de Tesalónica. Por otra parte, adorar a la imagen de la bestia en sábado no es guardar el sábado. Por eso, esto es un engaño, enfocarse, no sé, en un día. Y no enfocarse en quién adoramos es un engaño. Entonces veamos lo que Dios nos reveló sobre la ley dominical pasiva. La ley dominical pasiva, que nuestra lección es puesta como si fuera un gran problema, no hace que se forme una bestia. Como lo hizo Constantino en el año 321 después de Cristo, establece el domingo, el día del dios Sol, como día de descanso obligatorio, del mismo modo en el que son establecidos algunos feriados, porque en algunos feriados también se prohíbe trabajar. Prohíbe trabajar en el domingo y restringe los derechos civiles, pero no coarta la libertad religiosa ni la libertad de conciencia. A nadie le prohíbe descansar el sábado. Simplemente se obliga a descansar el domingo, como hizo Constantino. No está en contra de la ley de Dios, esta ley. No se recibe la marca de la bestia por descansar y no trabajar en domingo, o adorar en domingo, porque eso es lo que dice nuestra lección. Y no se recibe el sello de Dios por seguir descansando o adorando en sábado. Es un engaño lo que dice nuestra lección. Puede llegar a ser aprobada esta ley antes del comienzo del tiempo de angustia porque no genera persecución. Y, por ejemplo, en algunas provincias argentinas se aprobó y está vigente. Y que se nos dice que debemos obedecerla. Nuestra misión no es oponernos a una ley dominical pasiva. Se nos dice que debemos obedecerla. Ahora vamos a ver los consejos que Dios le dio a Elena White. Evento de los últimos días, página 141. Aquellos que componen nuestras iglesias tienen rasgos de carácter que los inducirán, si no son muy cuidadosos, a sentirse indignados, porque en base a tergiversaciones les es quitada su libertad de trabajar en domingo. Ley dominical pasiva. ¿Por qué dice esto, Elena? Porque esta ley puede ser aprobada antes del comienzo del tiempo de angustia, antes que estemos sellados. Y por eso estos consejos. No montéis en cólera por este asunto, sino llevad todo a Dios en oración. Solo Él puede restringir el poder de los gobernantes. No os conduzcáis precipitadamente, que nadie se jacte imprudentemente de su libertad, usándola como manto de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos. Cita 1 Pedro 2:17. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Qué dice? Obedezcan esta ley. Debemos obedecerla. Y después los otros consejos son los siguientes. Este consejo será de verdadero valor para todos los que serán conducidos a situaciones difíciles. No debe mostrarse nada que revele una actitud desafiante o que pueda interpretarse como malicia. Hay que honrar al rey. Estas leyes hay que obedecerlas como todas las leyes del Estado que no están en contra de la ley de Dios. Y ella es clara. Abstenerse de trabajar en domingo no es recibir la marca de la bestia. Ahora, ¿qué dice nuestra lección? Que sí. En aquellos lugares donde la oposición es tan fuerte que despierta persecución si el trabajo se hace en domingo, que nuestros hermanos conviertan ese día en una ocasión para hacer genuina obra misionera. Y la próxima cita, dice ella, hablaré conforme a la luz que el Señor me diera cuando esperábamos una crisis análoga a la que parece que confrontarás ahora. Es una carta personal. Cuando el mundo, impulsado por una fuerza infernal, quiera hacer obligatoria la observancia del domingo, los adventistas del séptimo día deberán dar prueba de sabiduría, abstenerse de hacer trabajos comunes un domingo y dedicar ese día al trabajo misionero. ¿Qué tienen que hacer los adventistas? No trabajar. Si el Estado dice que hay que descansar, descansamos, no trabajamos. Pero podemos hacer trabajo misionero.
Desafiar las leyes dominicales no haría más que fortalecer el espíritu perseguidor de los fanáticos que se esfuerzan por hacerlas ejecutar. No les deis ocasión de llamaros violadores de las leyes. No se recibe la marca de la bestia por manifestar prudencia al conservar la paz, absteniéndose del trabajo que ofende y consagrándose a una obra de las más importantes. El domingo puede dedicarse a diversas actividades que lograrán mucho resultado para Dios. Pueden celebrarse reuniones al aire libre y en las casas de los particulares. Puede trabajarse de casa en casa. Los que escriben pueden aquel día redactar artículos para los periódicos. Cuando sea posible, que se celebren reuniones religiosas en domingo y que se las haga intensamente interesantes. Ahora, ¿qué pasa si hacemos una reunión y adoramos a Dios verdadero en domingo? ¿Es pecado? No. No. ¿Vamos a recibir la marca de la bestia? No. No, no se recibe la marca de la bestia por adorar en domingo ni por descansar en domingo. La marca de la bestia se recibe por adorar al Dios del domingo. Cantad verdaderos himnos de reavivamiento religioso y hablad con fuerza y seguridad del amor del Salvador. Como podemos ver claramente, el problema no es hacer reuniones religiosas en domingo, sino el problema es adorar al Dios del domingo, el Dios de Roma, en sábado o en domingo, violando los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Porque si nosotros adoramos al Dios de Roma el sábado, ¿qué hacemos? Violamos el primero porque adoramos a un Dios ajeno y no a Jehová. Violamos el segundo porque nos hacemos imágenes y esas imágenes las llamamos el Creador. Violamos el tercero porque esas imágenes las llamamos Jehová y tomamos el nombre de Dios en mano. Violamos el cuarto porque en vez de adorar a Jehová en sábado, adoramos a la imagen de la bestia. Ese es el problema. Y eso es lo que ocultan los autores de nuestra lección. La ley dominical pasiva que obliga a descansar el domingo no es la ley a la que hace referencia la profecía de Apocalipsis 13. Contrariamente a lo que indican los autores de nuestra lección, esa no será una verdadera prueba para el pueblo de Dios. En cambio, sí lo será la ley que formará una nueva bestia en los Estados Unidos a imagen de la bestia romana. Ahora, ¿cuáles son las características de la ley dominical activa? Hace que se forme una nueva bestia, uniendo a una religión y a un Estado, transformando a esa religión en la religión oficial del Estado. Como lo hicieron Nabucodonosor en Babilonia y Teodosio I en Roma, en el año 380 después de Cristo, establece la obligatoriedad de adorar a la bestia religiosa, estableciéndola como la religión oficial del Estado y a su imagen de religiosa, la imagen de Baal, el dios Sol, el dios del domingo, a la que ella adora, imponiendo la aceptación y la adoración de acuerdo a los dogmas de la nueva religión oficial del Estado. Cuarta, la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Claramente, porque impone una adoración. Prohíbe la predicación del mensaje de los 3 ángeles, porque ese es el objetivo justamente de las rameras que se unen y buscan a los reyes de la tierra para pelear contra Jesús y contra los que con él prediquen el mensaje de los 3 ángeles, para impedirlo. Le pone una marca del Estado, no la marca que Satanás pone cuando hace que su carácter se refleje en una persona, sino esta es una marca política, una marca del Estado, como lo hizo la bestia romana, a los que adoran a la bestia religiosa y a su imagen, para que solo ellos puedan comprar y vender. Declara herejes y castiga a los que no adoran a la bestia religiosa y a su imagen. Está en contra de la ley de Dios y no debemos obedecerla. Y el que conscientemente adore a la bestia y a su imagen será hecho parte de la sinagoga de Satanás. Llegará a conocer las profundidades de Satanás y recibirá su marca, la marca de Satanás. Y lo importante acá es la cuestión consciente. ¿Por qué? Porque el que adore conscientemente a la imagen de la bestia le va a abrir las puertas de su mente y su corazón a Satanás, como lo hizo Adán al conscientemente comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Eva fue engañada, como el ángel de la Odisea, como el pueblo que está en Babilonia, y Satanás no pudo hacer lo que quería hacer. Pero cuando Adán comió conscientemente, ahí pudo entrar. Y eso es lo que va a pasar con todos los que escuchen el mensaje de los 3 ángeles y conscientemente elijan seguir adorando a la imagen de la bestia.
Y esto es lo que va a hacer la bestia que sube a la tierra, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ahora, ¿qué va a tener? Es la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Porque el número del nombre de la bestia es el número de la imagen de la bestia. Y es número de hombre y su número es 666, porque se obliga a adorar a la bestia y a su imagen. ¿Y por qué el número de su nombre es número de hombre y es 666? El que ve la historia y el cumplimiento de la profecía puede saberlo, y se hace evidente al ver que la bestia romana le puso como marca el nombre de cristianos católicos a los que adoraban a la imagen de la bestia, cuyo nombre es la Trinidad, y está formada por 3 imágenes de hombres, siendo el número de cada imagen de hombre el número 6, por lo cual el número del nombre de la imagen de la bestia es 666. Esta es la imagen a la que están adorando juntos la bestia y el falso profeta. Ahí tenemos justamente la imagen que fue creada por Balaam y a la que adora Roma. 3 imágenes de hombre, 3 hipóstasis de el sol. Va al Padre, va al Hijo y va al Espíritu Santo. Imágenes de hombre, cuyo número es número 6. Y este es el número del nombre de la imagen de la bestia, el 666. Y eso es claro. Ahora, los consejos y testimonios que Dios nos dio por medio de la Juárez respecto a la ley dominical activa, como lo son los referidos a la ley dominical pasiva, también son muy claros. Dice ella, señales de los tiempos, 6 de mayo de 1897, la fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Entonces, cuando Roma usó la fuerza, ¿qué defendía? ¿Una religión verdadera? No, falsa. ¿Hacía adorar al Dios verdadero? No, a un ídolo. Al comienzo ensaya la atracción, como lo hizo el rey de Babilonia con el poder de atracción de la música y del espectáculo. Si estas atracciones inventadas por hombres inspirados por Satanás no lograban que esos hombres adoraran la imagen, la obligación de adorar la imagen es ley dominical activa, las hambrientas llamas del horno encendido estaban listas para consumirlos. Lo mismo sucederá ahora. ¿Qué se nos va a obligar? A adorar una imagen. La imagen de oro que levantó Nabucodonosor en la llanura de Dura es el tipo. La imagen a la que hizo adorar la bestia romana es el tipo. Y lo mismo va a suceder ahora, porque todas las bestias hacen lo mismo. Hacen adorar al dragón, obligando a adorar a una de las abominaciones de la Gran Babilonia. Y, como leemos en los últimos días, página 148, los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo. Serían espiritistas, por eso el falso profeta recibiría poder, y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de conciencia. ¿Y cómo lo haría? Andando en las huellas de Roma, siguiendo exactamente el mismo camino que siguió Roma y aprobando las mismas leyes. La Iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Ahora, nuestros dirigentes no saben cómo va a suceder. ¿No conocen la profecía? ¿No fue revelado? Claro que fue revelado. La ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. En nuestro país, que se jacta de la libertad, se acabará la libertad religiosa. Ley dominical activa. Porque no hay libertad religiosa, se obliga a adorar a un Dios, a una imagen. Se definirá el conflicto sobre la cuestión del sábado, y esto conmoverá a todo el mundo. Y como veremos, los testimonios de la Jehová y el sábado tienen un simbolismo muy importante, porque es símbolo de algo muy importante. Ahora lo vamos a ver. Evento de los últimos días, página 152. Muy pronto, la riqueza acumulada no tendrá ningún valor. Cuando se promulgue el decreto que nadie podrá comprar ni vender excepto los que tengan la marca la bestia, esta es la ley dominical activa, la ley de Apocalipsis 13, muchos recursos no tendrán ningún valor.
Dios nos pide ahora que hagamos todo lo que podamos para amonestar al mundo. Esto fue dicho en 1878, cuando el pueblo adventista tenía la misión de esparcirse en todo el mundo, llevar la misión adventista a todo el mundo. La próxima cita de Elena dice lo siguiente: se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. La ley dominical activa, lo que dice Apocalipsis 13. Hace poco estuvo a punto de ocurrir en California, pero solo fue una amenaza de que soplarían los 4 vientos. Hasta el momento estos son retenidos por los 4 ángeles. ¿Qué dice Elena? No puede haber una ley que persiga al pueblo de Dios si Dios retiene los vientos. La ley implica que los vientos están soplando. Pero dice, estos son retenidos por los 4 ángeles. ¿Por qué? Porque no estamos enteramente listos, no estamos preparados. O sea, el pueblo adventista no estaba sellado. Hay una obra que debe hacerse todavía, y entonces Él ordenará a los ángeles que lo suelten para que los 4 vientos puedan soplar sobre la tierra cuando el pueblo adventista esté sellado. Próxima cita, dice ella, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Los adherentes a la verdad son llamados ahora para elegir entre desechar un claro requerimiento de la palabra de Dios o perder su libertad. Ley dominical activa, que obliga a adorar a la bestia de su imagen. Si renunciamos a la palabra de Dios y aceptamos las costumbres y tradiciones humanas, todavía se nos permitirá vivir entre los hombres para comprar y vender y para que respeten nuestros derechos. Pero si mantenemos nuestra lealtad a Dios, debe ser a expensas de nuestros derechos entre los hombres, porque los enemigos de la ley de Dios se han unido para aplastar el juicio independiente en asuntos de fe religiosa y para controlar la conciencia de los hombres. Esto es ley dominical activa. El pueblo de Dios reconocerá el gobierno humano como una ordenanza divinamente designada y por precepto, por ejemplo, enseñará la obediencia a ella como un deber sagrado. Y esto es lo que tenemos que hacer con la ley dominical pasiva, siempre y cuando su autoridad se ejerza dentro de su esfera legítima. Pero cuando sus demandas entren en conflicto con las de Dios, debemos elegir obedecer a Dios antes que a los hombres. Debe reconocerse y obedecerse la palabra de Dios como autoridad, como una autoridad que está por encima de toda legislación humana. Y así dice el Señor, no debe echarse por una, así dice la Iglesia, fíjense qué importante esto, o así dice el Estado. La corona de Cristo debe elevarse por encima de todas las diademas de las potestades terrenales. Aquellos que vivan durante los últimos días de la historia de esta tierra sabrán lo que significa ser perseguidos por causa de la verdad, porque van a predicar la verdad. La injusticia prevalecerá en los tribunales. Los jueces se negarán a escuchar las razones de los que son leales a los mandamientos de Dios, porque saben que los argumentos en favor del 4º mandamiento son irrefutables. Dirán, tenemos una ley y por nuestra ley debe morir. Para ellos, la ley de Dios no significa nada. Nuestra ley es suprema para ellos. Aquellos que respeten esta ley humana serán favorecidos, pero no se les mostrará ningún favor a los que no se inclinen ante el ídolo del falso día de reposo. Esta es la ley dominical activa, que obliga a adorar a la bestia y a su imagen, que obliga a adorar al ídolo del falso día de reposo, al ídolo del domingo, porque no se adora un día, se adora al Dios de ese día. Lamentablemente, como Dios le mostró en Juan, entre los cuerpos religiosos que adoran al ídolo del domingo, al Dios de la Trinidad, y se unirán con el poder civil para perseguir a los que no lo adoran, estará la iglesia adventista nominal, conformada por los lobos vestidos de ovejas y los adventistas que no hayan recibido el sello de Dios, a la cual Dios ya habrá dejado. Y eso es claro, los testimonios de Elena. Ahora veamos algunas de estas citas. Aquellos cuerpos religiosos que rehúsen oír los mensajes de advertencia de Dios, que es dirigida en primer lugar a quién, el pueblo adventista, estarán dominados por fuertes engaños y se unirán con el poder civil para perseguir a los santos.
Las iglesias protestantes se unirán con el poder papal para perseguir al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Esta potencia semejante a un cordero se unirá al dragón para guerrear contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y como ella dice, y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar ¿qué cosa? Más plenamente el sábado, sabiendo el significado profético del sábado. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales. ¿Quiénes son los adventistas nominales? Los que siguen llamándose adventistas, pero no recibieron sello de Dios. Y se van a enfurecer, porque van a estar dominados por los espíritus de demonios. Pues no podían refutar la verdad sabática, porque esa verdad sabática se refiere al Dios verdadero y al reino del Dios verdadero. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. El quinto engaño que podemos ver en nuestra lección es decir que Satanás es el hombre de pecado, para sacar al Papa de la posición que ocupó en la historia y ocupa actualmente, lo cual es una clara mentira y es la negación del mensaje del tercer ángel. Lección del jueves 15 de junio. Satanás es el que está detrás de esta apostasía. Él es el verdadero hombre de pecado. ¿Es Satanás el hombre de pecado? No. Pero dice nuestra lección que Satanás es el verdadero hombre de pecado que desea exaltarse contra todo lo que se llama Dios y se sienta en el templo de Dios. Entonces, quiere ocultar la realidad de que el Papa es el hombre de pecado. Pero el gran engañador obra mediante agentes humanos para lograr sus propósitos. Las características identificadas en Daniel y Apocalipsis revelan que el cuerno pequeño de Daniel 7, la bestia de Apocalipsis 13 y 14 y el inicuo de 2 de Tesalonicenses 2 representan a la misma entidad. Y esto claramente no es así. Ahora, en Daniel 7 se presentan a 4 bestias. Y la cuarta bestia es la bestia romana, que es una bestia política, que es un monte, es una de las cabezas del dragón. Y esta bestia romana, a su vez, le sale un cuerno pequeño. La bestia de Apocalipsis 13 y 14 no es el dragón, es la mujer del dragón, que tiene la misma forma que el dragón y tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Son cosas totalmente distintas. El cuerno pequeño en el 7 es el cuerno de una de las cabezas del dragón. Y no tiene nada que ver con la bestia de Apocalipsis 13. Está relacionada. ¿Por qué? Porque un hombre es el que tiene las dos posiciones en ambas bestias. Pero las bestias son distintas. Y el inicuo de Tesalonicenses 2 no es ninguna de estas bestias. Ahora, el cuerno pequeño de Daniel 7 y la bestia de Apocalipsis 13 y 14 están relacionados, pero no representan a la misma identidad o institución. Y el inicuo de 2 de Tesalonicenses 2 no es una entidad, no es una institución. Dejando de lado la palabra de Dios, el autor está siguiendo las ideas de otro hombre que busca sacar de escena a la imagen de la bestia, al Dios la Trinidad, y al hombre de pecado, al Papa, el hombre que es hijo de Satanás, defendiéndolo, poniendo en lugar del Dios del domingo, del Dios la Trinidad, a el domingo, y en el lugar del hombre del pecado, a el dragón. Y esto lo podemos ver claramente en la lección del viernes, que lo cita. Y este es Ángel Manuel Rodríguez, que escribió justamente el libro que habla del rol de los 3 ángeles en el conflicto cósmico final, el cierre del conflicto cósmico. ¿Y quién es este Ángel Manuel Rodríguez? Fue el presidente del Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Iglesia Adventista, que es un paralelo de la institución de la doctrina de la fe de Roma, que es la Inquisición romana, porque se hizo algo semejante a nuestra iglesia, a imagen de Roma, y a su vez muchos dirigentes de la Sociedad General lo citan como su guía espiritual, y eso es llamativo. Ahora, ¿qué escribió Ángel Manuel Rodríguez? Lo siguiente: hemos tendido a pasar por alto el hecho de que el domingo es el día de adoración de las fuerzas enemigas
en la línea narrativa del libro del Apocalipsis. Ahora, que el domingo es parte de la línea narrativa del libro del Apocalipsis, no, es una mentira. El domingo no aparece una sola vez en el Apocalipsis. El domingo es un símbolo extremadamente importante, pero no aparece ese símbolo en la profecía, es un símbolo inventado, ya que revela la increíble astucia del sofisma del dragón. Este cambio de la ley de Dios expresa en una simple acción la esencia misma del odio del dragón contra Dios en el conflicto cósmico. Su simplicidad es sumamente engañosa. Ahora, lo que es engañoso son estas palabras, porque el domingo no aparece como símbolo ni una sola vez en el Apocalipsis. El dragón ha procurado usurpar el lugar de Dios en el cosmos al mostrarse como el verdadero objeto de adoración y al aducir que la ley de Dios es injusta, que debe ser cambiada. El dragón cambió la ley en la coyuntura dentro del decálogo donde se identifica a Dios como creador y redentor, el único digno de adoración. El cambio de la ley manifiesta no solo el odio del dragón por la voluntad del Señor. Ahora, ¿quién cambió la ley? ¿El dragón o el hombre de pecado? El hombre de pecado. Sino también en su intento de usurpar el lugar de Dios al convertirse en el objeto de adoración. La universalización de este cambio en la ley le aseguraría la victoria. ¿Qué está diciendo? Una ley dominical universal le asegura la victoria a Satanás. Pero el Apocalipsis no habla de esto, esto es algo agregado. Y las palabras de Jesús son claras. Si alguno agrega o alguno quita, y esto no es profecía, no está en el Apocalipsis. Y la universalización de la ley dominical pasiva no le asegura ninguna victoria a Satanás, ni siquiera la universalización de la ley dominical activa. Ahora, esto es falsa profecía y es un engaño. El que cambiaría los tiempos y la ley, siendo guiado por Satanás, es el hombre de pecado. Y podemos ver en la historia que esa obra le hizo Silvestre I, el primer papa, el primer hombre que fue obispo de Roma y sumo pontífice romano. Cuando Constantino le dio la corona, justamente la tiara, la triple corona pontificia de los paganos, el trono y la autoridad de sumo pontífice de la región pagana de Roma. Luego de que los apóstatas terminaron de definir la doctrina de Jezabel en el concilio de Nicea. Y esto podemos verlo en la historia. Vemos la historia de Silvestre I, que Roma dice que fue el papa número 33, pero en realidad fue el primero, porque ellos quieren hacer a todos los obispos de Roma papas. Pero el primer papa fue Silvestre I, y ellos mismos lo dicen. El papa Silvestre I fue el primero en ceñir la tiara o triple corona pontificia, porque fue el primer sumo pontífice romano, porque esa corona la tenía el sumo pontífice de Jezabel. Algunos historiadores le atribuyen la institución oficial del domingo como Día del Señor para recordar la resurrección, porque fueron los apóstatas los que aconsejaron a Constantino en el año 321 establecer el domingo como día de descanso dominical obligatorio, y ellos empezaron a adorar el domingo. ¿Quién hizo ese cambio? El hombre de pecado. ¿Quién fue? El Papa. Ahora, y el domingo, podemos ver, cualquiera puede verlo, no aparece ni una sola vez en la profecía del Apocalipsis, y tampoco aparece la ley dominical pasiva. En los testimonios proféticos de la Ellen White, el sábado y el domingo son símbolos del reino de Jehová y del reino de Satanás. El sábado no es un sello, es una señal recordatoria de que Jehová debe ser nuestro Dios. Por esa causa, el mensaje del plantista debe ser el mensaje de Elías, el llamado a adorar a Jehová, al verdadero creador, y no a la imagen de la bestia. Fíjense lo que dice Ezequiel 20, 19 al 20, que se lo toma para decir que el sábado es el de Dios, y no es así. ¿Qué dice ahí? Yo soy Jehová vuestro Dios, dice Jehová. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra, y santificad mis días de reposo. Y está refiriéndose a todos los días de reposo de las fiestas solemnes, no solamente al sábado semanal. Y sean por señal, ¿no? Que son una señal, no una marca, entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, es una señal para el pueblo de Dios, no para otro. Para que no se olvide de que Jehová es su Dios,
Para eso Dios puso los días de reposo, los días, las fiestas solemnes, para que su pueblo sepa que Jehová es su Dios. Entonces, cuando uno predica el sábado, está predicando al pueblo que se acuerde que Jehová es su Dios, que el sábado es una señal para que su pueblo se acuerde de que Jehová es su Dios y se vuelva a Jehová. Por eso, como dice Primeros Escritos, página 32, y al empezar el tiempo de angustia fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos aquí a proclamar más plenamente el sábado, entendiendo que se trata el sábado, entendiendo que es un tipo del reino de Dios. Porque al predicar el sábado, predicamos el Evangelio del Reino de Dios, como dijo Jesús. Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del Reino. Predicar el sábado es predicar el Evangelio del Reino de Dios y hacer acordarse a la gente de que Jehová es el Dios verdadero. Ese es el mensaje de Elías. Eso es predicar el sábado. Por eso el símbolo del sábado en las palabras de la Juárez se refiere a predicar que Jehová es nuestro Dios. Porque el sábado es una señal para que nos acordemos de que Jehová es nuestro Dios, y a su vez el sábado es un tipo del Evangelio del Reino de Dios. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para hacer testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y finalmente, por otra parte, la universalización de la ley dominical pasiva no le asegurará a Satanás la victoria. Lo único que le aseguraría la victoria es que todos los hombres, empezando por los miembros de la iglesia remanente, decidiéramos conscientemente adorarlo. Porque hasta ahora todos los adventistas lo adoramos. ¿Por qué? Porque en el credo creado en el año 1980, para que las iglesias protestantes caídas y Roma nos reconocieran como iglesias, se puso a la imagen de la bestia, la abominación desoladora, y todo el pueblo adventista lo estuvo adorando. Y por 40 y tantos años, ya son 43, se nos estuvo enseñando que adoremos a la imagen de la bestia. ¿Desde dónde? En todas nuestras instituciones y en el folleto de lección especialmente. Ahora, pero eso no implica que decidiéramos adorarlo conscientemente, porque si decidimos conscientemente adorarlo, nos va a pasar lo que le pasó a Adán. Entonces, si decidiéramos conscientemente adorarlo, ahí sí Satanás obtendría la victoria, porque lo adoraríamos adorando la imagen de la bestia, adorando la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y seríamos hechos parte de su reino, de su sinagoga. Como lo anuncia la profecía, habría un momento en el que Satanás y su mujer habrían llegado a engañar al mundo entero, y todos los hombres lo estaríamos adorando, pero no sería por una elección consciente. Por eso Satanás no podría hacernos parte de su habitación. Y eso estaría pasando con el pueblo que está en Babilonia y con el pueblo que está en la tierra. Porque la bestia que sube del mar sube a la tierra para engañar al pueblo de Dios. Y esa bestia es herida, pero cuando su herida mortal fue sanada, y eso ocurre cuando el falso profeta la reconoce como la iglesia de Cristo, y cuando los adventistas la reconocemos como la iglesia de Cristo, entonces se maravilla toda la tierra por la bestia, y toda la tierra adora al dragón y adora a la bestia. Y dicen, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ahora, ¿pero por qué dicen esto? Porque, como dice el mensaje del segundo ángel, Babilonia ya le dio de beber de su vino a todas las naciones, y no queda ninguna que no lo haya bebido. Por eso toda la tierra estaría adorando al dragón. Por otra parte, como lo anuncia claramente las palabras de la profecía, Satanás no es un hombre, es un ángel, es un querubín, al que la Biblia lo identifica como el rey de Tiro, y el hombre de pecado sí es un hombre, al que la Biblia lo identifica como el príncipe de Tiro, el hijo del rey de Tiro, el hijo de Satanás, el hijo de perdición, como lo llama Pablo, quien, como su padre, buscaría sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Y qué anuncia la profecía de Ezequiel sobre Satanás? Lo llama el rey de Tiro para mostrarnos lo que haría su hijo. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría. ¿Qué tenés escrito en la mente y el corazón? La ley de Dios. Había sido creado a imagen de Dios y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. La tierra no existía,
Aquel llama a Dios Edén, a su reino, al lugar donde tiene su trono, en el monte de Sión. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Quién es? Es un hijo de Dios, un ser creado. Tú, querubín grande, protector. Era un querubín que estaba al lado del trono de Dios. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El contenido de su mente y su corazón era perfecto como Dios es perfecto, hasta que, y este es el misterio de la piedad, de la iniquidad, se halla en él la maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones, esa maldad crece hasta que se llena de iniquidad y peca. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y claramente no es un ángel, Satanás es un querubín. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Lucifer? El mismo pecado que el de su hijo, porque su hijo sigue el camino de Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, oh Lucifer, hijo de la mañana? ¿Hijo de quién? Hijo de la estrella de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, no quería ser como sus hermanos, porque en el cielo no hay jerarquías. Quería ser superior a ellos y quería ser honrado y adorado como Dios y ser semejante a quien, a Jehová. Y se quiso ser como Dios y se quiso sentar en el templo de Dios como Dios. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y cuando llegara el tiempo de la apostasía, Satanás tendría un hijo especial, porque tuvo muchos hijos, empezando por Caín. Pero tendría un hijo especial, que seguiría sus pisadas, y ese hijo es el que, desde el tiempo de Silvestre I, el primer papa, al que Constantino le dio el trono de Satanás y la corona de sumo pontífice de Isabel, adora a Satanás, al dios de la bestia romana, al dios de las fortalezas, y se sienta en el trono de Satanás. ¿Y dónde pone ese trono? En el templo de Dios. Ahora, según Tesalonicenses 2, 1 y 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y los autores de nuestra tradición dicen que este es Satanás. Ahora, ¿Satanás se manifestaría en el futuro? No. Es falsa profecía lo que están haciendo. Están mintiendo. El hijo de perdición, el hijo de Satanás, por eso lo llama Pablo el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o su objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo que hizo Satanás en el cielo quiere hacerlo acá en la tierra. Y en el conflicto de los siglos leemos: la conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con capas de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. O sea, ¿en qué se transformó esa iglesia, la que creó Constantino? En pagana. Su espíritu dominó a la iglesia, o sea, se hizo habitación de demonios. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado. ¿Cuándo? Ahí, en el siglo IV. Predicho la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Este gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Ahora, ¿qué hizo Silvestre I? Constantino le dio el trono a Satanás, él lo puso en la iglesia de Letrán y se sentó en ese trono.
Y ahí se manifestó el hombre de pecado. Y ahora sus sucesores hacen lo mismo. Acá vemos a un papa sentado, vestido de dorado, de sol, y vemos obispos católicos postrados ante él, adorándolo. Vemos una monjita, vemos reyes. Eso es lo que ocurre. Y este es el hombre de pecado, no es Satanás. Ese es el trono de Satanás. Y Satanás se sienta con él. Él tiene el privilegio de sentarse en el trono de Satanás. Y Satanás es el que está con él ahí. Como dice Elena White, Primeros Escritos, página 213, la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran, ¿de quién? De Satanás. Y a Satanás adoraban, ¿cuántos ante ellos se postraban? El que se postra ante el hombre pecado, ¿entre quién se postra? Ante Satanás. Porque Satanás está morando ahí. Lo hace parte de su habitación, cuando él se sienta en su trono. Eso es lo que anuncia la palabra de Dios y lo que Dios le reveló en el White. Y este es el príncipe de Tiro. Y Dios anunció lo que le va a pasar. El príncipe de Tiro, el hijo del rey de Tiro, el hijo de Satanás. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y aquí que tú eres más sabio que Daniel. ¿Y por qué dice esto? Porque Dios ya había anunciado lo que iba a pasar por medio de Daniel. O lo iba a anunciar. No hay secreto que te sea oculto. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones. Está hablando de los reyes de las naciones. Y esto lo ratifica en Apocalipsis: que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios. ¿Es Satanás este? No, es un hombre, el hombre de pecado. Tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. De muerte e incircuncisos morirás por manos de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis? Apocalipsis 16, que los 10 cuernos del dragón, que representan a los 10 últimos reyes, son los que van a cumplir la profecía de Ezequiel. Y los 10 cuernos que viste la bestia escarlata, el dragón escarlata, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Esto es lo que va a pasar. Y como dice Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Habían adorado su ídolo. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con azufre. Y el sexto engaño, para que sea perfecto el engaño de nuestra lección, el sexto engaño que podemos ver en nuestra lección es presentar un falso cumplimiento de la profecía en la historia, ocultando los hechos que ocurrieron en el siglo IV, en el cual fueron establecidas las dos leyes que son el tipo de las leyes que impondrá la bestia que suba de la tierra, mostrándonos cuál es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y cuál es el fruto que dio a los apóstatas: la adoración consciente de la imagen de la bestia, dado que se transformaron en hijos de la serpiente. Y es claro, porque cumplieron lo que Jesús dijo, a Juan 16, 1 al 3. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene el día, la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y es claro, el que persiguió y asesinó a sus hermanos, ¿conoce al Dios verdadero? No, al Jesús verdadero tampoco, estaban adorando un ídolo. Y como dice Juan, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios,
Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era hijo de quién, del maligno, era así parte de la simiente de la serpiente y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y como dice Elena de White, Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes o recibiesen la muerte. Los juegos de la persecución se emprendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo. ¿Quién perseguía? La iglesia caída, en manos de Satanás. ¿A quién? A la verdadera iglesia de Cristo. Y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Por quiénes? Por los que habían llegado a conocer las profundidades de Satanás. ¿Por qué los asesinaron? Porque adoraban a Jehová, el Dios de sus padres, y no adoraban a la abominación desoladora, no adoraban a la imagen de la bestia, no adoraban al Dios de las fortalezas, no adoraban a la Trinidad. Porque en el edicto de Tesalónica está claro cuál es la bestia, cuál es la imagen de la bestia, cuál es el Dios de las fortalezas. Era la Trinidad. Y la Trinidad es un ídolo y no dejó de serlo. En el próximo y último estudio de este trimestre vamos a hacer un repaso de cuál es el verdadero cumplimiento de la profecía de la historia, para que todos podamos oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque Jesús dijo que esto es esencial para entender el resto de la profecía del Apocalipsis. Y vamos a terminar el estudio esta semana haciendo un resumen de cuál es el verdadero significado del mensaje de los tres ángeles, el mensaje que tiene por misión separar el trigo de la cizaña en la iglesia adventista. Como dice Elena White, en Primeros Escritos, lo que Dios le mostró, dice, vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante. Su obra es terrible, su misión es tremenda. ¿Dónde hay que predicarlo? En la iglesia adventista. ¿Y qué dice el mensaje del tercer ángel? Que no adoremos a la imagen de la bestia. Es el ángel que hace separar el trigo de la cizaña y sellar o atraer el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Ahora, ¿qué adventista va a ser trigo? El que no adore la imagen de la bestia, claramente. ¿Y que adore a quién? A Dios verdadero. ¿Y quién va a ser cizaña? El que siga adorando a la imagen de la bestia. Por eso, el mensaje de los tres ángeles es el mensaje de Elías. El mensaje del primer ángel llama a adorar a Jehová, al verdadero creador, a los hombres que están engañados y están adorando a quién? A Baal, a la imagen de la bestia, al Dios de la fortaleza, al Dios de la Trinidad, a las falsas rocas que son dioses, al que las vírgenes dormidas están adorando en sábado y están llamando el Creador. ¿Por qué? Porque se repite la obra de Jezabel en el tiempo de Acab, en nuestro tiempo. Por eso Dios tiene que mandar al profeta Elías, porque el pueblo adventista, como el pueblo de Israel en el tiempo de Acab, está adorando a Baal y está confundido. Están llamando a Jehová a Baal. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. O sea, ven la diferencia entre Jehová y Baal y decidan a quién van a adorar. El mensaje del segundo ángel anuncia que la gran Babilonia, la madre de todas las rameras y de todas las abominaciones de la tierra, ya ha caído, porque le ha dado a beber el vino del furor de su fornicación a todas las naciones. Y que por esa causa el pueblo de la iglesia remanente está adorando al dragón, adorando a la imagen de la bestia, y está reconociendo a la mujer Jezabel y al falso profeta como parte de la iglesia de Cristo, adorando a la bestia religiosa y fornicando con sus hijas, como lo hizo una parte del pueblo de Israel en Sittim. Ese es el mensaje para el pueblo adventista. Ese es el significado del mensaje del segundo ángel para el pueblo adventista. Como leemos en Apocalipsis 13, 1 al 4. Se maravilla cuando es sanada la herida de muerte, la bestia religiosa, se maravilló toda la tierra, toda, en pos de la bestia, y adoraron al dragón, y adoraron a la bestia.
Ahora, ¿cuál es la creencia fundamental número 2 que fue creada, puesta en el año 1980 en medio del pueblo adventista? Ahí está la imagen de la bestia. Creencia fundamental número 2, la Trinidad. El Dios de Roma, el Dios que fue impuesto por la bestia romana en el año 380 después de Cristo, en el edicto de Tesalónica. Y la creencia fundamental número 2, ahí está la imagen del celo, como Dios dice, el Dios de la Trinidad. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Ese es el Dios de la Trinidad. Es infinito y escapa a la comprensión humana, aunque se lo puede conocer por medio de su autorrevelación. Ahora, la autorrevelación de la Trinidad, lo que tenemos en la Biblia es la autorrevelación de Dios y es clara, porque son cosas reveladas y todos nosotros podemos entender lo revelado. No hay ningún misterio. Lo que escapa a la comprensión humana son los misterios de Roma. Pero el Dios de la Trinidad no es Jehová, es Baal. Es el Dios al que adora la bestia romana y por eso tenemos que ver en la historia lo que sucedió. Y acá está la imagen con la que Satanás se le presentó a Constantino y la que Balaam transformó en la doctrina de Jezabel. Y ahí están las 3 imágenes de hombre. Y aquí está el libro de la Trinidad, incluso con imágenes paganas. Porque la iglesia adventista se está adorando ¿a quién? A la imagen de la bestia. Porque fue sembrada la semilla de la cizaña por los lobos vestidos de ovejas. Y por eso al pueblo adventista hay que predicarle el mensaje de los 3 ángeles. Y Babilonia cayó por hacer esta obra. ¿Y qué pasa con nuestros dirigentes? Guiados por los lobos se están uniendo a Babilonia. Relaciones con otros cuerpos religiosos. Esto fue publicado ¿por quién? Por la Conferencia General, la Asociación General. Y en su libro Reglamentos Eclesiásticos Administrativos, número 75, afirma que los adventistas reconocen toda agencia que eleva a Cristo entre los hombres como una parte del plan divino para la evangelización del mundo. Ahora, ¿a qué Cristo? Al de la Trinidad. Pero si todas las rameras adoran a la Trinidad, entonces nuestros dirigentes reconocen a todas las iglesias caídas como parte del plan divino, cuando la Biblia es clara, son parte del plan del dragón, divino del dragón para engañar al mundo entero. Y en 1980 la Asociación General nombró un concilio de relaciones entre las iglesias con el fin de dar supervisión y orientación general a las relaciones de la iglesia con los demás cuerpos religiosos. Este concilio de tiempo en tiempo ha autorizado tener conversaciones con otras organizaciones religiosas cuando sentía que esto podría ser beneficioso. Los líderes adventistas deberían ser conocidos como constructores de puentes. ¿Con quién? Con las iglesias caídas, con las mujeres que son hijas de la Gran Babilonia. Y eso es lo que está pasando, están fornicando con ellas, como el pueblo de Israel en Sittim. Ahora, todo esto es consecuencia ¿de qué? De que Babilonia ha caído. Por eso el mensaje del segundo ángel es verdad presente. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones. ¿Cuál faltaba? El pueblo adventista. Del vino el furor de su fornicación. Y en Apocalipsis 7, 1 y 2, ahí está justamente la explicación de la sentencia. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas antes de derramarla. Y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Cuántos? Todos. Todos estarían adorando al dragón, pero no sería una adoración consciente. Por eso, el mensaje del tercer ángel anuncia que si alguno decide conscientemente seguir adorando al dragón y adorando a la bestia, después de escuchar el mensaje de Elías, no solo va a ser hecho habitación de demonios, va a llegar a conocer las profundidades de Satanás y va a recibir su marca, la marca de la bestia. No solo eso, sino él también va a beber del vino de la ira de Dios, que será vaciado puro sobre la gran Babilonia y sobre los hombres que la estén adorando a ella y a su imagen. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz,
si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Por eso el llamado de Dios es: salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados, ni seáis parte de sus plagas, no ni recibas sus plagas. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y acá está la imagen a la que adora la bestia. Y va a seguir adorando hasta que Satanás venga simulando la segunda venida de Jesús, como dice Elena de White. En esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero. Ahora, ¿a qué Cristo presenta ante los hombres la bestia y el falso profeta? Al anticristo, a Satanás. Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás, vestido como ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo deificarán. ¿Y quiénes van a estar ahí? Todos los adventistas que no hayan recibido el sello de Dios. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás, llamándolo Dios y Cristo, y se pronunciará sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Todos los que escucharon el mensaje de Elías en medio del pueblo antista y en medio de la gran Babilonia, y siguieron adorando a la imagen de la bestia. Eligieron conscientemente adorar a la imagen de la bestia y recibieron la marca del dragón. Y en Apocalipsis 19:20 leemos: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Este es el verdadero significado del mensaje de los 3 ángeles, el que nuestra lección, los autores de nuestra lección, buscan ocultar. Y en medio de un mundo lleno de maldad, este es el mensaje de Dios, un mensaje de amor y de llamado al arrepentimiento, que debe ser predicado y oído a tiempo para que todos los habitantes de la tierra puedan elegir y recibir la bendición de Dios, llegar a ser justos, mantener el sello de Dios y no queden en manos de Satanás, no queden en manos del destructor y de sus siervos. Los varones, los 6 varones que van detrás del que sella. Por eso Dios es claro: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío en su camino y que viva. Ese es el sentido del mensaje de los 3 ángeles. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Porque este mensaje va dirigido a su pueblo, porque los primeros probados y sellados somos nosotros. Y como cuenta Ezequiel, que le pasó a él, Ezequiel 9, del 8 al 10, y aconteció que cuando ellos iban matando, o sea, los espíritus demonios vienen y van matando, o sea, van haciendo parte de su habitación, ¿a quiénes? A los hombres, que adoran ahora sí conscientemente la imagen de la bestia. Y queda ellos solo, y queda él solo como un símbolo de los sellados con los 144.000. Me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén, dejando que estos varones los maten, que el destructor los mate. Y me dijo: la maldad de la casa de Israel de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Los voy a dejar en manos de los varones a los que están adorando, porque estos 6 varones son los espíritus de demonios, a los cuales están adorando todos los que adoran a la bestia y a su imagen. Y por eso Elena de White dice lo siguiente: como pueblo,
nos encontramos en peligro de dar el mensaje al tercer ángel de una manera tan indefinida que no impresiona a la gente. Ahora, si el mensaje del tercer ángel va a separar el trigo de la cizaña en la iglesia adventista, si lo predicamos como hay que predicarlos, va a impresionar a los adventistas, porque tienen que abrir los ojos, tienen que escuchar el mensaje de Elías. Dice ella, nuestro mensaje es un mensaje de vida y muerte, porque el que lo oculta está buscando que su hermano muera. Y debemos permitir que este mensaje aparezca como es, el gran poder de Dios. Entonces el Señor lo hará eficaz. Hemos de presentarlo con toda su fuerza notable. Y eso es lo que tratamos de hacer en esta lección. O sea, presentarlo lo más claramente posible. Mostrar lo que está pasando en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque es necesario para que todos podamos oír el llamado de Dios y todos podamos elegir ser salvos. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad y que tengas un hermoso y bendecido sábado.